Bueno, el tema que vamos a ver ahora es rugosidad. Vamos a ver los conceptos generales, normas y documentos, parámetros, los tipos de rugosímetros y uso del rugosímetro. Bueno, primero empezamos brevemente por los procesos mecanizados. Ustedes lo ven, yo no voy acá a repasar uno por uno, simplemente que vean que hay proceso de formación, proceso de conformación y proceso de arranque de material, arranque de viruta. Ven, acá tenemos un agujereado, un torneado, un fresado, un rectificado, los procesos de estampado en chapa, que pueden ser un plegado, una embutición, también una estirada, una extrusión, forjados. Bueno, esto todos ustedes lo vieron en las materias, tanto tecnología de fabricación como manufactura, se ven en todo ese tipo de materias, o sea, no voy a hacer hincapié, sepan que tienen que repasar y ver estos procesos. Por ejemplo, acá tienen los procesos más básicos de torneado, pues no se acuerdan, que es un cilindrado, un torneado cónico, con uso de herramientas de contorno, un torneado con herramientas de forma, bueno, tronzado, enroscado, mandrilado, mandrinado, como le quieran llamar, que es rebajar un agujero interior, taladrado, y la moleta que usamos para hacer el moleteado. Bueno, acá ahí tienen también puede haber un fresado frontal, como es este así, va girando la herramienta y va comiendo en este sentido, o un tangencial, el rodillo se va moviendo en este sentido, de la fresa. O sea, para eso son los procesos, ustedes saben, acá todo rectificado, acá para que vean lo que es una rectificadora, es una muela, ¿sí? Ahí tienen una rectificadora donde bueno, por ahí se pasa la pieza que se quiere rectificar, el movimiento de la pieza va en este sentido, y la muela gira en este sentido. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenemos pues un rectificado frontal como este, o este que es lateral acá, un frontal, o un rectificado tangencial, este o este acá, ¿sí? Depende cómo se ponga la muela, va a ser uno u otro. Bueno, también hay un rectificado sin centro, ¿sí? Ahí lo ven, acá tenemos un soporte, una platina de soporte, está la pieza, y acá tenemos las dos muelas, una más grande y una más chica, este es el regulable y este es la rueda rectificadora. Las dos giran, como dice acá, en el mismo sentido, y la pieza en sentido contrario. Bueno, ahí tienen una rectificadora sin centros, cómo va puesta la pieza. Bueno, y acá tenemos la lapidadora, que son dos discos que giran, acá tenemos el abrasivo, y bueno, es así se hace el lapidado, lapeado, como ven. Bien. Eso lo pueden ver en cualquier libro de tecnología de fabricación, de máquinas, herramientas, etc. Lo importante es que ustedes saben muy bien que hay dos tipos de errores. Los macrogeométricos, que son los errores geométricos, ¿sí? Que son todo lo que son los errores los que vimos en GDIT. Acá yo puse de forma, pero puede haber de otros tipos de errores geométricos, además de los de forma. ¿Sí? Podría haber de perfil, podría haber de excentricidad, o sea, concentricidad, coaxialidad, etcétera, runout, bueno, diversos. Y los microgeométricos, que es lo que vamos a ver acá nosotros, la rugosidad, la ondulación y la profundidad de la línea o el surco dejado por la rugosidad. Los procesos de mecanizado generan estos dos errores macrogeométricos y errores microgeométricos. Entonces, los macrogeométricos ya lo vimos en este, y los microgeométricos son estos, que vamos a ver ahora. Bien, ahí tenemos, justamente, tenemos un perfil compuesto, y ese perfil está compuesto por ondulación y rugosidad. Para eso se inventaron los filtros, que se llama cutoff, un elemento electrónico que va en el rugosímetro, que elimina una cosa para medir otra. O sea, elimina rugosidad para medir ondulación, elimina ondulación para medir rugosidad. Todo lo que es referente a ondulación es producto de las vibraciones, de los juegos, etc. Y todo lo que es rugosidad es producto de las huellas o las líneas que deja la herramienta de corte. ¿Sí? Por ejemplo, un torneado puede haber líneas de mecanizado que queden, en cambio, en un
en un proceso de, por ejemplo, lapidado, no, porque es un pulido espejo. Entonces ahí no, prácticamente no, lo mismo que un rectificado. Bueno, entonces lo que hay que, en el rugosímetro lo que hace es descomponer el perfil compuesto para medir una cosa u otra. Bueno, ahí tienen lo que es rugosidad, son irregularidades de paso, la superficie mecanizada debido a la acción cortante de las herramientas mecanizadas. Ahora vamos a ver por qué es de paso. Y ondulación son irregularidades más espaciadas y pueden producirse por flexión de la máquina, herramienta o de la pieza por vibración. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo recién. Y acá tenemos la definición de rugosidad superficial. Dice, es el conjunto de irregularidades de la superficie real, o sea, los errores, definidas convencionalmente en una sección donde los errores de forma y de ondulación han sido eliminados. O sea, todo lo que son errores geométricos y todo lo que es ondulación se elimina. ¿Y esto con qué se elimina? Con los filtros. Bueno, hay muchas normas. La más importante es esta para ustedes, porque está toda la simbología que va a aparecer en los planos. Las otras normas, hay muchas normas que son para calibrar rugosímetros, etcétera. Estos son los procedimientos que yo hice en el INTI para el equipo federal de medición de rugosidad, de calibración y de uso del equipo. Y bueno, sigue habiendo un montón de normas. Las normas IRAM conviene buscarlas. Hasta ahora eran muy viejas, ahora habría que ver si fueron ayornadas. Esta es la nueva simbología. ¿Sí? Bien. Medición de la textura superficial se hace por equipos electromecánicos, ópticos y neumáticos. Nosotros vamos a focalizar en estos, en electromecánicos, pero sepan que están avanzando mucho los equipos ópticos y cuando baje el precio de estos, seguramente van a terminar reemplazando a los electromecánicos porque con los ópticos permite hacer topografía y ver la superficie. Entonces, eso es muy importante. Bueno, tenemos una superficie real, que es esta, y una superficie que es la ideal, que es la que aparece en el plano. Es una superficie. Después, esto es lo importante, lo que uno tomaría en un examen y lo que se dice, que esto fíjense que es en el sentido de las marcas mecanizado y esto es el sentido de palpación o exploración. Bueno, el palpador tiene que ir perpendicular, el rugosímetro tiene que ir perpendicular a la línea de mecanizado. Este es el plano de corte que ven acá, representa el perfil que va censando el palpador, ¿sí? El perfil medido, es el perfil primario. Esta sería la superficie real. Entonces, esta es muy importante tener en cuenta. Y las irregularidades de rugosidad del perfil, ese tiene picos y tiene vallas, puntos máximos y puntos mínimos. Bien, ahí pueden ver una foto, podría ser hecha esta con un microscopio electrónico, por ejemplo, o los equipos nuevos que hay, rugosímetros, que miden topografía. Bueno, ahí tenemos un tornado, por ejemplo, tenemos dos tipos de perfiles. Uno periódico, que te puede ser un torneado, por ejemplo, que son de los mecanizados con arranque de viruta, ¿no? Torneado, brochado, rectificado, otro. Y los perfiles no periódicos, que son para superficies anisótropas. Estos podrían ser plásticos, superficies de polímeros, granalladas, sintetizadas, o sea, procesos químicos, otro. ¿Ven? Esto es un perfil aperiódico. Acá tenemos, ven, un perfil aperiódico, por ejemplo, un moldeado, que queda en todas las, fíjense cómo quedan las fibras, están todas entremezcladas, y un proceso de mecanizado, por ejemplo, un torneado, generaría una superficie isotrópica, en toda periódica, en la periodicidad del mecanizado. Bien, entonces, esto es muy importante, la longitud de onda, porque nos va a permitir, con la expresión esa que dice longitud de onda igual a la velocidad de propagación dividido la frecuencia, nos va a permitir obtener cómo se selecciona el cutoff para eliminar ondulación y quedarme con rugosidad o al revés. Bueno, en la longitud de onda, ahí como lo dice, es como
la ecuación típica del MRU, momento relativo uniforme. Espacio igual a velocidad por tiempo. Y es así. La velocidad de propagación de la onda es v, y t es el periodo, que es 1 sobre frecuencia, o la frecuencia 1 sobre periodo. Si yo despejo acá el periodo, me queda 1 sobre frecuencia, lo meto en esta fórmula y obtengo esta que está acá en amarillo. Ahí tienen todo lo que es la simbología. Longitud de onda, velocidad de propagación, frecuencia. Y la longitud de onda es entre puntos homólogos, entre este pico, entre este valle y este valle, lo mismo que el periodo. El periodo es el tiempo transcurrido y esto es lo que recorre la onda. Bien. Y acá estas sumamente, las dos anteriores y estas son sumamente importantes. Fíjense lo que llegamos acá, que la longitud de onda es la velocidad de propagación dividido la frecuencia. Entonces, cuanto más grande la longitud de onda, más baja la frecuencia. Por ejemplo, acá si supongamos que la velocidad es constante de propagación, si yo tengo una frecuencia de 10, va a ser 2. Si tengo una frecuencia de 5, va a ser 4, etc. Entonces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia, y estamos en ondulación. Y a mayor frecuencia, por ejemplo, B es 20, y acá supongamos que 10 es 2. Si esto es 20 y acá en la frecuencia fuera 20, es 1. O sea, la longitud de onda va a ser más chica, más corta. En consecuencia, la frecuencia como va a ser más alta. ¿Sí? Entonces voy a estar en rugosidad. Entonces, yo si quiero medir ondulación, debo eliminar con el filtro las longitudes de onda de alta frecuencia, y si quiero medir rugosidad, tengo que eliminar las de baja frecuencia. Eso es muy importante. Bien, acá tenemos un perfil primario, primary profile, y un perfil de ondulación, y ven el de rugosidad acá. Fíjense, acá lo está diciendo, causado entre la herramienta y la pieza. Y entre otras razones, pero generalmente es por vibración. Y ven causado por el corte de la herramienta. Entonces el cutoff, que es lambda C, acá voy a tener un cutoff para medir esto eliminando esto, y acá voy a tener un cutoff para medir esto eliminando esto otro de acá. Bien. Bueno, ahí tienen escrito lo que es perfil primario, ondulaciones, lo pueden leer, perfil de rugosidad, roughness en inglés, y el perfil de rugosidad se calcula utilizando un filtro de corte para eliminar las componentes de longitud de onda larga. Eso es lo que vimos recién. Por eso es una modificación, en realidad es una modificación intencionada. El filtro, el cutoff, lo que hace es modificar intencionalmente el perfil para eliminar uno y quedarme con otro, separar la paja del... Bueno, ahí tienen todo lo que yo les estuve diciendo. Lo leo. El perfil primario es un perfil sin filtrar, obtenido palpando la superficie con un rugosímetro. Es el perfil resultante de la intersección de una superficie de medición con un plano normal a la superficie. Perfil de rugosidad. Acá viene lo que yo les dije. Es un perfil evaluado obtenido a partir de un perfil primario mediante el filtrado de longitud de onda más larga. Componente de ondulación, es decir, de baja frecuencia. Con la fórmula que vimos, lambda igual B dividido F. Y perfil de ondulación es todo al revés, un perfil evaluado obtenido a partir del perfil primario mediante filtrado de longitudes de ondas cortas, componente de rugosidad, es decir, de alta frecuencia. O sea que lo que estuvimos viendo acá es lo que se escribió acá. Bien, ahí tenemos, ven el filtro de perfil, ven lo que es un filtro. Separan los perfiles de acuerdo a su longitud de onda. Ven, es un dispositivo que remueve un rango o rangos particulares de longitud de onda desde el perfil primario. O sea, es un dispositivo que va dentro del conocimiento que me permite eso. Cuando tenemos el filtro lambda es ese que define justamente que separa rugosidad y componentes de ruido. El que nos interesa a nosotros es el lambda C, que es el cutoff. Filtro que define la separación de componentes de rugosidad y de ondulación. Este es el que vamos a usar más. Y el F, el lambda S, es el que separa componente de ondulación y componente de longitud de onda aún mayor de la superficie. Más grande que la ondulación. Generalmente trabajamos con esto. Bueno, ahí tienen lo que es el cutoff. Es un filtro que permite separar ondulación de rugosidad.
La norma internacional establece 5, en realidad se está hablando de 6 cutoffs, como mínimo 5, para realizar una evaluación de rugosidad. No es la longitud de medición, es el filtro, cutoff. Bien, ahí tenemos lo que es un perfil primario, lo pueden pegarme una leída, perfil secundario y perfil de ondulación. Esto es un rugosímetro. Acá tenemos un patín o zapata, que es un filtro adicional, es un filtro mecánico adicional al filtro que tiene el aparato. Pero si yo tengo que calibrar un patrón, debo eliminar esto para que esto me dé mejor información de la forma del perfil. ¿Sí? Alcahuete más, por decir, digámoslo así. Tengo el palpador, el brazo y un transductor electromecánico. O sea que el transductor lo que hace es transformar una señal mecánica en eléctrica o viceversa. En este caso, la púa es una señal mecánica que se transforma en eléctrica para ser procesada dentro del rugosímetro. El rugosímetro, el palpador sigue el perfil real y el transductor convierte su desplazamiento en señales eléctricas, que tras ser procesadas proporcionan el perfil efectivo y otros parámetros de acabado superficial. ¿Ven? Eso es lo que estuvimos viendo. Sí. Bien, hay distintos tipos de rugosímetros mecánicos, por ejemplo, inductivos, con bobinas que van variando el tema de la bobina a medida que el palpador se va moviendo, capacitivos, que va midiendo la distancia, variando la distancia entre capacitores, y el habitual también, que es piezoeléctrico, un material piezoeléctrico, que se va deformando y va transformando esa deformación en cargas eléctricas. ¿Sí? Es tipo como el Magiclick, ¿no? Es de cuarzo y que yo le doy una tensión mecánica y me lo transforma en un pulso eléctrico que está para encender la hornalla, ¿sí? Una chispa. Bien. Acá tenemos que la composición del perfil tiene un perfil geométrico, que es todos los errores geométricos, bueno, principalmente de forma, más el perfil de ondulación, más el perfil de rugosidad. Y esto es lo que se llama perfil efectivo y lo que hay que filtrar. Fíjense que hay perfiles real, teórico y efectivo. El efectivo es el que aglutina todo. Bueno, ahí tenemos un rugosímetro de banco, se puede levantar, subir. Esto tiene que comprarse, así no se puede inventar esto ya los fabricantes lo estudian y lo preparan. Y acá lo que tenemos es una base nivelante que me permite lograr que el palpador sea perpendicular a la línea de metraje. Bueno, acá tenemos otro, este del CENAM de México, Taylor Hobson, con una base de nivelación que me permite justamente en todos los sentidos nivelarlo para que quede perpendicular a la línea mecanizada. Con este se pueden evaluar, por ejemplo, hojas de afeitar, de rugosidad en hojas de afeitar. Este es el Federal, uno de los dos rugosímetros que tiene el INTI. Y bueno, esta es la base del Federal, es un mármol, y acá se sube o se baja, y lo vamos a ver ahora, después vamos a entrar en detalle. Este es un rugosímetro para patrones, Taylor Hobson, muy bueno, viene cerrado con toda una base antivibratoria y su software. Todo esto se vende. Bueno, este es un perfilómetro y rugosímetro, mide perfil y mide rugosidad, me permite medir las dos cosas con su base nivelante. Este es el que tenemos en la facultad. Acá, este rugosímetro, bueno, acá lo que sucede, bueno, esto primero que está puesto en una mesa, no es la mejor, después se cambió la estructura, se lo puso en una buena estructura. Acá no tenemos una base nivelante porque este rugosímetro se usa para medir piezas producto, pero podría usarse para medir patrones perfectamente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se lo prende, se lo enciende. Acá con estas perillas se selecciona el parámetro que uno quiere. Y con esta que tiene acá se hace el ajuste fino. ¿Sí? Tiene una
una perilla para hacer ajuste más grueso ahí, el fino se hace acá y tiene que quedar 0 acá y 0 ahí. ¿Sí? Entonces cuando en realidad 0 acá, esto va a ser, en realidad acá me da el valor del patrón y acá me tiene que quedar nivelado el 0, que esto no me quede movido. ¿Sí? Bueno, eso sería un poquito el rugosímetro nuestro. Primero hay que ponerlo en J para hacer la nivelación y después se va eligiendo el parámetro que uno quiere. Acá tenemos 2 de rugosidad, que son los de arriba, estos parámetros, estos 6 parámetros, que son 4 de arriba y estos 2, y de ondulación, este parámetro acá. Y acá tenemos la de profundidad. Bien. Bien, este es el rugosímetro nuestro. Y esta es la parte donde yo podría imprimir el perfil, porque este no tiene salida digital. Bueno, ahí está la alineación fina, ¿sí? Que está en 0, que se hace con este botón. Lo primero que se hace, se lo pone en 0 acá, debería estar quedar en 0 también acá, quedó en 0, y después, después se mide la rugosidad siempre y manteniendo esto que quede nivelado. Bueno, las partes de un rugosímetro son la unidad de palpación, hay obviamente una unidad de potencia que es la que la mueve, un filtro cutoff, una amplificación, un rectificador de la onda y alguna forma de graficado. Bueno, esto es muy importante. Las etapas de rugosidad son 3. Primero seleccionar los parámetros y la captura del perfil primario mediante el rugosidad. Después de separación del perfil de rugosidad del perfil primario, alineación y filtrado. Primero debo alinearlo para que la pieza quede perpendicular o el palpador quede perpendicular a la pieza. ¿Sí? Una vez que yo lo alineé, ahí selecciono todo lo que yo vaya a hacer, rugosidad, ondulación. Y después el cálculo de parámetros me lo hace solamente. Bueno, acá tenemos un federal del INTI, donde acá tenemos un ajuste grueso, que es una alineación gruesa de inclinación del palpador, y después con este se hace la alineación fina con el ajuste fino. Esto es para subir o bajar simplemente el palpador. El palpador en este equipo se pega magnéticamente adentro. Estos son, los que están azul son imanes, ¿sí? Bueno, ahí ven cómo queda el perfil. Este es un equipo, uno de los primeros equipos táctiles. ¿Cómo funciona esto? Bueno, acá uno tiene que tocar acá para hacer la nivelación, tanto la gruesa como la fina. Una vez que está nivelado, pone Start y empieza a funcionar. Acá, una vez que termine el trabajo, puede recalcular los parámetros, cambiando el cutoff o algo. Entonces, esto permite un recálculo. Esto es para graficar y este es para imprimir. Y acá me da toda la información, los 5 cutoff, el cutoff, etcétera, norma, bueno, todo lo que yo estoy utilizando. Y los parámetros, los valores de los parámetros. Bueno, ven, ahí tenemos ese perfil que no está nivelado, ¿sí? Está entre menos 500 y 500. Esa zona es para solamente nivelar. Entonces, lo que acá le está diciendo que le dé 2,5 vueltas a la nivelación. O sea, yo tengo que venir acá, darle 2,5 vueltas, voy a tocar un poco el fino y ver que esto me quede todo en horizontal, esto quede acá arriba, ¿sí? Y esto va a quedar todo como rectificador. Entonces, acá acá selecciono el rango, que es de menos 500 a 500, y cuando esto me quedó en verde y todo esto me quedó bien, ahí paso al otro rango, ¿sí? Y obviamente le pongo done y lo paso al otro rango. O sea, y para que, hecho, ¿no? Para verlo, aprieto Start y esto el rugosímetro se va moviendo y voy viendo cómo me quedó el resultado de la alineación. Si me da el status OK, paso al otro nivel. Estos son los 3 niveles, de 500, 50 y 12,5. ¿Ven? Acá este es de 500, después cuando le pongo done, me va a aparecer el de 50 y después el de 12,5. Con el de 500 solo para nivelar. Se empieza a medir con el de 50. Si yo puedo,
logro una mejor medición con el de 12,5. Pero hay piezas que a veces no se puede llegar a este nivel de alineación. Entonces con esto ya me permiten esto. Son muy rugosos. Estos dispositivos traen, por ejemplo, estos son dispositivos, por ejemplo, para medir estos plásticos, así, esto para hacerlo con cierta inclinación, cilindro, para poner un cilindro y medir un cilindro ahí, bases nivelantes diferentes, bueno, distintos sistemas. Ahí vemos dos tipos de palpadores, uno con patín y otro sin patín. Patín y este sin patín, como el del FEDER. Y acá algunos tipos de palpadores. Este es el palpador común, este es un palpador con bolilla, este es un palpador para ranuras, hay rugosidad entre ranuras, este es para entrar en ranuras horizontales, este es para verticales, este cuando hay una forma de este tipo, el palpador entra acá y hay uno específico para las chiles, las hojas afeitar, ¿no? Bueno, los palpadores tienen punta cónica con punta esférica al final. El radio de la punta va de 2 micrómetros hasta 10 micrómetros, de 2,5, y el cono está entre 60 grados o 90 grados. ¿Sí? Y la fuerza, que es muy difícil de medirla, es 0,7 milinewton, 4 milinewton y 16 mililitros. Bueno, acá tenemos una tabla, acá de la ISO 3274, donde ustedes pueden observar los distintos cutoff acá y el radio máximo del palpador. O sea que para un pulido espejo, por ejemplo, un cutoff de 0,08, yo tengo que medir eso con un palpador de 2 micrómetros de radio. Hasta 0,8 uso 2 micrómetros, de 2,5 uso 5 y 10. Pero, para una superficie en donde la rugosidad RA sea de 0,5 y el RZ mayor a 3, yo puedo usar uno de 5 micrómetros, que es lo que hacemos nosotros en la facultad. Entonces, ahí para un 1408 usamos la punta que tenemos que decir. Bueno, ahí tenemos un rugosímetro portátil de mano con su patrón. Esto que me permite prolongarlo. Acá, bueno, el palpador que va metido ahí adentro. Y la conexión eléctrica con su transformador. Bien, ahí tenemos el elemento palpador. Ahí viene con una chapita de este tipo para, este es un microtoyo para poner acá el patrón y controlarlo. Generalmente conviene hacer patrón, incógnita, patrón. O sea, patrón, abro con el patrón, mido todo lo que tenga que medir y cierro para ver si anduvo todo bien. Y acá le pongo la prolongación, si necesito entrar, por ejemplo, adentro de un caño, una cosa así, me meto con la prolongación. Bueno, ahí tienen un poco cómo sería el display. Es un poquito más viejo, pero bueno, tiene Start, Stop, que es el botón de inicio. Este es el botón de encendido y acá, acá en el display o pantalla aparece el cutoff, una alarma, la unidad, que es en micrómetros o microinch, depende de lo que ponga, el valor de rugosidad y el parámetro. Bueno, y ahí tengo un botón, un ajuste de límite, una llave selectora para los parámetros que quiera, el conector para cargar a corriente alterna, porque yo puedo usarlo sin corriente, de hecho se usa, pero tiene que estar cargada la batería. Llave selectora del cutoff, bueno, y la llave selectora de la norma que yo voy a utilizar. Bueno, ahí tienen los usos que se le pueden dar a los rugosímetros, medición de engranaje, medición de piezas, etc. Este es un rugosímetro de mano, puedo usar también rugosímetro de banco y hay distintos tipos palpados. Hay más de 55 parámetros, hay muchísimos más. Si sumamos lo de topografía, no vamos a ver todos estos, pero sepan que hay un montón. Y acá tenemos la dirección de palpado, las líneas de mecanizado y me da una recta que me da un perfil. Y ese perfil yo lo aproximo por medio de una recta de mínimos cuadrados a la cual se nivela utilizando estas ecuaciones de mínimos cuadrados. Acá tienen la de A, la de B y el Z nivelado, que es Z menos la recta de mínimos cuadrados.
Entonces me va al Z nivelado, que es lo que me aparece en la pantalla. Bueno, acá teníamos lo que habíamos dicho de los pasos. Esto ven, es un paso porque vuelve a repetir la onda, esto es de ondulación, y de rugosidad también tiene un paso cuando parto un pico y vuelvo a un pico, ¿sí? Entonces ahí tenemos un paso de ondulación. Y bueno, después tiene la altura 2, que sería de ondulación, y la 4, que sería de rugosidad. Y las líneas de mecanizado son estas, en ese sentido, perpendicular al párpado. Bueno, acá tenemos el recorrido total, donde hay las dos primeras, y la primera y la última se descartan. Acá tenemos 5 cutoff, donde se miden, o longitudes de base, donde se mide la rugosidad en cada una de estas, y el total se llama longitud de evaluación. Bueno, ahí tienen, esto puede ser la longitud de base, puede ser RW, dependiendo si es profundidad, rugosidad o ondulación. La longitud de evaluación es el total, y generalmente la longitud de rugosidad es igual al cutoff, y la de ondulación a lambda S. Bueno, RA se saca de esa manera, es una rugosidad aritmética, no es el mejor parámetro, pero es el primero que salió y todo el mundo lo conoce. Y es 1 dividido la longitud de evaluación por Z por diferencial de X. En forma aproximada lo pueden sacar como está ahí abajo. Y bueno, esto es lo mismo que si yo doy vuelta a esto acá, me queda este área acá, que equivaldría a la suma de este más este área. O sea, la línea media, y si yo hago RA por L, me da la suma de las áreas. Bien, acá tenemos, fíjense que el parámetro RA no es el mejor, porque acá tenemos un mismo RA y distintas formas en los perfiles. Este está mucho más desgastado que este de acá y que este de acá. Este está recontra desgastado. Hay una especialidad que se llama tribología, que habla sobre el rozamiento y la lubricación en las piezas mecánicas, en los conjuntos mecánicos. Por ejemplo, en un gorrón cojinete. Entonces acá estamos viendo que esta superficie tiene un gran desgaste, pero igualmente no lo puedo detectar con el RA. Por eso vamos a ver el concepto de curva portante. Para eso tenemos que ver la longitud portante. La longitud portante, yo voy a tener un porcentaje de un parámetro que se receta, que esto me lo va a definir el fabricante, y voy a medir esta distancia de acá a acá, esta distancia de acá a acá, me lo va a medir aquí. Miren lo que dice longitud del material portante al nivel C. La longitud portante resultante de la suma de los segmentos ML1, ML2, obtenido por la intersección del perfil, por una línea paralela al eje X al nivel dado. Este valor C tomo el máximo de todo y de ahí le hago el C para sacar la curva portante. Y esta es la longitud de base o de ensayo, como quieran llamarle. Bien. Estas distancias de acá a acá son todas desiguales. Bien, entonces, nivel de conteo, fíjense. Lo que hacemos es lo siguiente, acá tenemos un valor máximo y acá lo que hacemos es, o sea, ponemos esta recta, que este C ya lo tengo definido, y establezco un pico de referencia donde el nivel de conteo se especifica por la letra C. O yo puedo agarrar y hacer al revés. Mediante la letra M establecerlo. Esto lo tiro para acá y por medio de la letra M yo voy midiendo esta distancia. Por la altura de M, dice, se establece mediante la altura M arriba de la línea central. Bien, o sea, esta es la línea central y pongo un parámetro M y lo establezco. O sea, de las dos maneras puedo establecer este nivel de conteo. Yo tengo distintos picos y tomo el más grande y bajo. Generalmente es el más bien. Acá tengo el 0% acá arriba, en el pico máximo. Curva portante o curva de Abbott-Firestone. Dice, en la tasa de longitud portante se llama también así, superficie portante, curva relación de material, curva de proporción de material de perfil,
o antiguamente microárea de contacto en por ciento, TPI en la DIN, se la conocía antiguamente. El parámetro RMR es la relación de material a una cierta profundidad determinada, lo que me va a dar la curva aportante. Y justamente representa la tasa de material de perfil en función del nivel. Bien, ahí tenemos la curva aportante, que es la tasa de material es esta distancia que vimos, MLC, dividido la longitud de evaluación o medición. Se cociente entre la longitud del material de los elementos del perfil en un nivel dado C, puede ser tomando el pico máximo y la longitud de evaluación. Acá lo tienen, la fórmula la tienen de la norma DIN. Ahí multiplicando por 100 para que me queden por ciento. Y ahí lo tienen claramente. En la ISO también pasa lo mismo. Ven, yo voy tomando las longitudes portantes. Tac, tac, tac. Para eso tomo el pico máximo y tengo que tomar este valor C, que va a ser un porcentaje de receta o lo que me digan. Y voy tomando esta distancia. Entonces, ahí así se va a ir, hago la sumatoria de todas esas por la longitud de base y me va a dar un porcentaje, que es este valor. Entonces, este valor lo pongo acá abajo, subo, y ya esto lo tenía acá, y mi intersecte me va dando un punto. Y así sucesivamente voy con las demás partes de la curva. Acá esto va a ser el RMR va a ser 0, porque C es 0 ahí, es de 0%, y acá voy a tener el 100% de la curva portante. Entonces, esto me va a dar, esta curva me va a dar, según donde yo estoy ubicado, me va a dar el grado de desgaste de la pieza. Ahora vamos a ver. Ven acá, por ejemplo, en esta curva, yo puse, acá tengo un valor C de 1 micrómetro, se habrá tomado de acá respecto a acá abajo. Venga, acá es el 0 coincide con este pico, y ese valor me da un 10%. Esta curva tiene mucho desgaste. Picos salientes, tengo alta fricción y alto desgaste. Un perfil de la superficie con baja relación de material, pobre característica de desgaste, curva de relación de material con centro fino. Y acá tenemos ranuras pronunciadas, que son estas de acá. Tengo ranuras, pero tengo zonas bastante constantes. Esta va a ser un buen fin de lubricación, va a tener buen fin de lubricación y mejor deslizamiento, en consecuencia menos desgaste y mayor curva portante. Para C igual a 1 micrómetro, ¿sí? Que sería tomando el valor máximo acá y C para abajo, tengo mayor curva portante. Entonces me está diciendo que la superficie tiene menos desgaste que esta. Cuanto menos curva portante tenga, más desgaste. Ahí lo tienen. ¿Ven? Acá tenemos, tomo el pico máximo, el valor de C en función de un porcentaje de receta y el pico mínimo ahí abajo, que sería este caso acá. ¿Ven? Entonces acá, cuando pongo esto, llego acá, me da que es un 3%. En este, como es más constante, perfil, acá tengo pico mínimo, y por acá arriba tomé el máximo, me va a dar un 70%. Este otro tiene muchas irregularidades, sube, baja, no tiene partes amesetadas, entonces voy a tener un 10%. Esta superficie va a ser mejor que esta, pero no mejor que esta. La mejor es la del medio, porque tiene más curva portante. Esta está muy desgastada, se ve a simple vista. Bueno, la diferencia de altura del corte del perfil en la distancia entre dos niveles, eso lo vamos a ver acá. C y C1 y C2, yo tengo un C1, un C2, y esa diferencia es la curva portante relativa. Acá voy a tener un valor de RMR para este y un valor para este otro C1. La diferencia entre C1 y C2 va a ser justamente la curva portante relativa. Ahí lo tienen, ¿ven? Siendo uno menor que el otro, RMR1 menor que RMR2, y tanto para rugosidad, para profundidad como para rugosidad o ondulación, se define de la misma manera.
ven, dice la tasa de longitud portante, relativa tasa de longitud portante determinada por un nivel de corte a una altura R delta C en relación a una referencia C0. Y la otra va a ser en relación a la referencia C1. Hago la diferencia entre las dos. Acá tenemos C1 es C0 menos esto, y de ahí despejo. C0 va a ser C en función, va a ser, esto me va a permitir que el C sea para todos estos parámetros, para rugosidad, profundidad y ondulación. Bien, ahí tenemos la rugosidad media cuadrática, que es exactamente lo mismo que la rugosidad media, pero el Z va al cuadrado, donde L es la longitud de base. Y ahí lo tienen, es de forma aproximada, se saca como suma los zetas, un cuadrado dividido en. Es muy típico en las normas norteamericanas. Y acá metí varios juntos para que vean, ven en cada cutoff L1, L2, L3, yo voy tomando los RZ1, que es la distancia entre el valor máximo y el mínimo. Acá entre el valor máximo y el mínimo. El valor máximo y el mínimo, y vamos sacando todos los RZ. Y entonces el RZ va a ser el promedio de estos 5 que hay acá, dividido 5. El R máximo voy a tomar de todos los RZ, ¿cuál es el más grande de el máximo de todos? De cada uno de los 5 que están acá. Y el RT voy a buscar el pico, ¿ya? El pico más alto y el pico más chico, pero no de cada cutoff, sino del total de cutoff. Bien, este es un parámetro de paso medio de las irregularidades del perfil de rugosidad sobre la línea media dentro de la longitud de base. Ahí tenemos la línea media y es esta distancia que tenemos entre un valle y un pico. ¿Ven? Longitud de la línea media que contiene un pico y un valle. O sea, acá hay contenido un valle y contenido un pico. Acá hay un valle y un pico. Entonces, esos son, y los RSM se suman, dividido el total. Esto me sirve a mí para, el RSM es un parámetro muy importante para definir cutoff. ¿Sí? Porque la norma me da para perfiles no periódicos, en función del RCM, el cutoff, y de ahí yo puedo sacar la punta que voy a usar en el palpador. Altura de profundidad, ahí ya tienen, es un valor constante, y con eso saco el pico más grande hacia ese valor constante y me dan la altura de profundidad. Se aplica sobre un perfil nivelado, pero no filtrado. Bueno, acá tenemos la simbología, que es muy importante, que es la 1302, la ISO 1302. Cuando viene así, es sin indicación de mecanizado, acá con arranque de viruta o mecanizado, y acá es mecanizado, pero sin arranque de viruta. Yo puedo poner la indicación, el valor máximo hasta qué valor quiero, de rugosidad que no supere los 3,2, o entre un mínimo y un máximo. O lo que vamos a ver ahora, notación con letras, que hay 12 niveles, también un mínimo y un máximo, pero con la clasificación de la ISO 1302. Bueno, esto es un caso típico de cómo se debería acotar rugosidad en un plano. Acá, por ejemplo, acá va a haber un proceso de mecanizado con arranque de viruta, por eso puse el triángulo. Acá va a ir el valor de RA, que puede ir entre dos límites, máximo y mínimo, o con las clases N1 hasta N12 que les dije, que vamos a ver más adelante. Acá va el proceso de mecanizado, si fresado, torneado, lo que sea. La longitud de muestreo del cutoff va acá. Si no lo especifico, supongo que 0,8, si lo especifico es distinto, 0,8. Y el F es otro parámetro de rugosidad, por ejemplo, RT, lo que sea. Y acá va el sobreespesor, cantidad que se removerá de mecanizado, o sea, el sobreespesor que yo voy a mecanizar, y el de la dirección de las estrías, si va a ser perpendiculares, las estrías mecanizadas son circulares, etc. Bien, ahí lo tienen. Estrías perpendiculares, acá tengo un cutoff de 2,5, otro parámetro CRT04, fresado, y acá máximo de 3,2 de RA y un sobreespesor de mecanizado, tolerancia mecanizado de 2000.
Bueno, acá vemos cómo son las líneas, las estrías de mecanizado, como pueden ser paralelas, perpendiculares, cruzadas, como un moleteado tipo, multidireccional, circulares o radiales. Y acá esta tabla conjuga y junta todo. Junta el sistema ISO, donde N12 corresponde a la rugosidad más alta, 50 micrometros, con la N1 que es 0,025, que sería un lapidado. ¿Sí? Pulido espejo. Ven acá está, lapidado. Y acá los procesos mecanizados a los que corresponden. Sin mecanizar, por ejemplo, son las más grandes. Con torneado está de 12,5 para abajo, dependiendo del tipo de torneado que haga. Y esta es la nomenclatura vieja que antiguamente se usaba. Y acá es importante, acordarse, que un micrómetro es igual a 4 microinch, o sea, micropulgadas. Tenemos eso para acordarse, si ya tenemos que transformar estos valores en microinch, porque a veces hay planos que vienen en pulgadas. Bueno, ahí tienen cómo se acota el plano. Acá tenemos una rosca y acá la rugosidad. Ahí lo que estuvimos viendo. Bueno, los patrones de rugosidad, pues una placa metálica, una placa de vidrio, ahí lo dice, ven, son placas de vidrio o metal que reproducen varios surcos de un perfil geométrico periódico o aperiódico, hay que verlo, y que medido bajo unas condiciones específicas proporcionan un valor constante de ciertos parámetros de rugosidad en toda su superficie. Bien, para calibrar patrones de rugosidad, el RZ, yo debo medir sobre un vidrio en RZ, por ejemplo, un cristal que yo tenga interferométrico que esté muy rayado, y digo, bueno, lo voy a trabajar, lo uso para eso nada más, y ahí yo mido, y si en el vidrio me da RA 0 y el RSM seguramente me va a dar 0, prácticamente, y el RZ me tiene que dar menor a 3 centésimas de micrometro. Eso lo usamos en INTI. En el PTB hace a 8 milésimas de micrómetro. Yo daba más o menos en 0,0012 de micrómetros, 14 más o menos, era, los valores que me manejaba, así cuando no tenía muchas vibraciones de compresores. Bueno, acá tenemos, este es un patrón visotáctil. Yo acá tengo los distintos procesos de mecanizado, por ejemplo, fresado, torneado, fresado horizontal, vertical, ven acá lapidados. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es voy pasando el dedo y comparo la sensación que tengo en la pieza con alguno de estos, y si es la misma sensación y es el mismo color que el de la pieza, esa va a ser la rugosidad de la pieza. O sea, el rugosímetro soy yo, mi dedo, mi uña, que pasa verticalmente sobre estos patrones. Bueno, ahí tenemos patrones de vidrio y patrones de acero, estos son mejores, obviamente. Ahí tenemos un patrón de rugosidad. Esto, bueno, acá las líneas están en este sentido, con los parámetros que vienen, y acá me está diciendo el cutoff que yo debo usar para controlar. Y esta es la longitud de evaluación. Bien. Acá tenemos R máximo, RZ y RA. Yo tengo que medir esos tres patrones, estos tres parámetros, para ver si mi rugosímetro está bien o no. Este es el Federal, el del INTI, es una foto que yo saqué. Yo le hice este pequeño dispositivo para poder alinear mejor. Esta tiene una base de alineación. Y ahí está tomando, esto es perpendicular a la línea mecanizado de esto. Entonces, acá tenemos para hacer la nivelación gruesa, esta para la nivelación fina, esto lo subo o bajo según corresponda, ¿sí? Y bueno, ahí es un rugosímetro que solo se utilizaba para calibrar patrones. Bueno, esto se lo dejo para ustedes, véanlo, acá tienen los distintos, las distintas clases de N1, que es un lapidado, por ejemplo, un unido, mecanizado mucho más fino, y la forja, que ya se excede estos números de acá, ¿sí? Los valores de rugosidad. Maquinaria agrícola está en N11, N12, 50, 25 micrómetros de RA. Bueno, eso peguen una mirada. Acá tienen también lo mismo, ven los bloques, patrones están pulidos espejos N1, 0,025 micrómetros.
de rugosidad real. Entonces ahí tenemos distintos tipos de superficie. Esto llega a la 9, ¿sí? N9, para que tengan una idea. Y acá tienen una tabla que se las dejo planteada simplemente para que la vean, con los valores más probables que son en rojo, y los menos probables que son los que están en verde. Entonces tienen para granallado, para el bruñido, rectificado, ahí pueden sacar valores. Acá tienen otra tabla con la vieja nomenclatura, ya no se usa más, pero ahora sigue apareciendo, los procesos mecanizados, y ustedes se van fijando entre qué valores de RA estaría ese proceso mecanizado. Esto ayuda para poder acortar más o menos velocidades. Bueno, con esto damos por finalizada la charla de hoy. Espero que bueno, les haya sido útil. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, repasen el tema de rugosidad. Así que bueno, yo ahora voy cerrando esto.